Hola amigos y hermanos, buenas noches. Soy Gilberto Torrens y este es el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera. Sean todos bienvenidos. Como todos los jueves tenemos el estudio de la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Esta vez vamos a comenzar en el capítulo 4. Así que Efesios 4. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre Santo, queremos darte a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu palabra. Señor, hemos estudiado en Efesios que el Espíritu Santo nos ha enseñado por medio del apóstol Pablo que estamos en los lugares celestiales. Hemos sido destinados desde la fundación del mundo, pero hemos sido manifestados en estos tiempos, como dice el apóstol Pedro en otra parte. Pero Pablo habla de la misión de la iglesia, que es glorificar a Cristo y de que nosotros tenemos herencia con Él. Pero Señor, gracias porque no solamente tenemos la mirada y la cabeza puesta en el cielo, también en este capítulo 4, 5 y 6 vamos a ver que también tenemos los pies puestos sobre la tierra. Bendice, Señor, este estudio y bendice a todos los que nos estarán escuchando de una manera especial, aquellos que aún no tienen la experiencia de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Te honramos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera entonces comenzar con ustedes el capítulo 4 de Efesios. Les que podemos recomendar varias Biblias que nosotros usamos. Bueno, usamos varias versiones de la Biblia para consultar. Usted la puede encontrar en Bible Gateway en internet. También puede encontrar o tener a su disposición cualquier Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera del 60 y yo uso la Biblia anotada por Scofield. También usamos la Biblia anotada por el señor R.C. Sproul, llamado la Biblia de la Reforma. Por supuesto, no estamos totalmente de acuerdo con todas las cosas y todas las notas, pero sí usamos mucho de sus sanos comentarios. También tenemos el comentarista Hedrinsek William, también de What the Bible Teach, que es la Biblia enseña, por el señor Albert Lecky. También el comentario bíblico de William Barclay y el comentario bíblico del señor John MacArthur, entre otros. Entonces vamos a comenzar el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios hasta el versículo 10. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debo releer otra vez el versículo 5 porque el orden es correcto acá en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Este capítulo está lleno de muchísimo conocimiento, muchas cosas interesantes, revelaciones para nosotros, tanto los nuevos como los que tenemos algunos días en el Señor. Pero recuerdo que cuando niño me fascinaba este versículo 7, 8 y 9, de que Cristo subió a lo alto y también bajó a las partes más bajas de la tierra. Y la pregunta mía siempre fue, esa doctrina que hablan la Iglesia Católica de que Cristo descendió a los infiernos, ¿es esto real? ¿Es esto lo que dice aquí? Pues esto lo vamos a ver en algún momento en nuestro estudio. Pero quiero dar como la especie de una introducción que cuando al llegar a este punto de Efesios,
nos encontramos con una interrupción principal. Los títulos se nos habla de nuestra posición espiritual, en palabras de un anciano muy conocido y muy querido por nosotros, el señor Alves. Él decía que estos primeros 3 capítulos de Efesios nos hablaba como que el creyente tiene la cabeza en los lugares celestiales, pero los últimos 3 capítulos es como que el creyente tiene también los pies desde en la tierra, mejor dicho. Es decir, que nos hablan estos 4 o 3 capítulos ya siguientes, incluyendo el 4, de la operación práctica de esta posición que ya hablamos en los primeros capítulos. Entonces pasa de los lugares celestiales, los capítulos 1 y 3, a la iglesia local, y luego en el capítulo 4 y 6 al hogar y a la sociedad en general. El comentarista, el teólogo, el señor John Robert Stott, él dice que se ha observado que estos capítulos finales nos enseñan que debemos cultivar, número 1, la unidad en la iglesia, número 2, la pureza en nuestras vidas personales, número 3, la armonía en nuestros hogares, y número 4, la estabilidad en nuestro combate contra los poderes del mal. Por eso vemos toda la armadura de Dios. Sumamente interesante esto. Entonces, en este primer versículo nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y esta expresión preso es la misma expresión que vemos en el versículo 1 del capítulo 3, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muy similar, pero con algunas diferencias que se notan de una manera clara. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. En ambas él se menciona como preso. En el capítulo 3, él usa el pronombre ego, era enfático que añadía su nombre romano, Pablo, por alguna razón. Y es que él la explica, que él decía que es por vosotros los gentiles, así que usa su nombre romano y habla de vosotros los gentiles. Pablo, que falta aquí en este versículo 1 del capítulo 4, se llama a sí mismo el preso de Cristo. Literalmente es como dice, según los que saben. En la Biblia de las Américas dice: yo pues, prisionero del Señor. Mientras que la Reina Valera nuestra aquí dice: preso en el Señor. Y allí la idea era preso del Mesías por la proclamación del evangelio a favor de los gentiles, en el capítulo 3. Y aquí es preso en el Señor por su constante fidelidad a él. Entonces, en ambos él estaba preso en el Señor, uno para proclamar esas virtudes del evangelio a los gentiles, y aquí preso del Señor por su constante fidelidad a él. La palabra os ruego, que dice aquí el versículo 1, yo pues os ruego, es en griego, y lo supe no hace mucho, la palabra o parakaleo. Esto significa que me pongo junto a ustedes. Es lo que conocemos como la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Trato de ocupar el lugar que ustedes tienen a fin de ayudarles a la explicación del tema. Eso es lo que dice el apóstol. Un comentarista dice que el término parakaleo era muy conocido, pues el Señor Jesús había nombrado al Espíritu Santo como el Paracleto, el Parácleto. De hecho, hay algún himno que dice: oh Santo Parácleto. Es la palabra en griega que es la labor o la explicación de uno que es llamado al lado de otro para exhortar, consolar, animar, reprender, explicar. Eso es, o ese es el Espíritu Santo. Eso es la función del Espíritu Santo. De manera que al decir os ruego, les habló a los efesios con el lenguaje del Espíritu Santo. Así que esperaba que ellos prestaran atención, porque él se estaba poniendo en el zapato de ellos. Hermanos, y nosotros en la iglesia, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues estamos viendo cómo debemos actuar en la iglesia de Cristo en vista del llamamiento que tenemos, los capítulos 1 al 3.
Y una de las cosas que debemos siempre tener en cuenta es la empatía, el ponernos en los zapatos del otro. En palabras del apóstol en Gálatas 6, él dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la posición que debemos tener. Cuando nos veamos en la iglesia, no pensemos que allí hay solamente pura gente santa e impecable y no me gusta la iglesia porque hay gente que mira mal o gente que no es santa. Hermanos, la iglesia no es un cuartel de santos, sino es un hospital de heridos, de pecadores arrepentidos o de pecadores que están en proceso. Allí se explica el evangelio y se habla de la redención en Cristo, y ahí es donde Cristo abre las manos para cada uno de nosotros. Así que debemos ponernos en los zapatos del otro al decir: yo me pongo en tu lugar, hermano, voy a orar por ti porque es celo por lo que estás pasando. Así que no veamos a los demás con un aire de superioridad. Esto es lo que podemos aprender solamente con esta palabra os ruego, que es ponerse en el lugar del otro. Cuando una persona entra en alguna sociedad, asume la obligación de vivir con cierta clase de vida, con cierta manera de vivir, porque si no lo hace, está incumpliendo con esa obligación de esa sociedad y básicamente echa a perder los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Por ejemplo, un soldado o un militar que entre en el ejército y pues no tenga ni siquiera obediencia, sea un desordenado, pues no va a durar mucho, no sirve. Bueno, aquí el apóstol Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en la comunión de la iglesia cristiana. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es una descripción completa de lo que acabamos de decir. Hay varias virtudes allí que vamos a ver que los llamados padres de la iglesia en el primero y el cuarto siglo, pues hablaron de estas virtudes. Y los tres versículos reducen como joyas, relucen toda la virtud cristiana. Hay 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. Y la primera y la principal es la humildad. Dice el versículo 2, dice: con toda humildad. Esta es la primera palabra. En griego es tapeinon phroisne, en griego, que es una palabra que por primera vez, como si fuera, se acuñó en la fe cristiana, porque en el griego koineo popular que tenían en ese tiempo del apóstol Pablo, no existía una palabra para humildad que no contuviese alguna pizca de mezquindad. Ahora, luego los llamados padres de la iglesia, como por ejemplo Basilio de Cesarea, que vivió en el siglo III en Capadocia, otro teólogo, él describiría esto como el joyero de las virtudes. Pero antes del cristianismo, la humildad, hermanos, no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba la humildad como algo despreciable. La palabra humildad solía estar en compañía de otros adjetivos que querían decir servil, innoble, despreciable, rastrero o arrastrado. En los días del Señor Jesucristo, la humildad se consideraba como un acto cobarde o una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble, como dijimos. Sin embargo, el cristianismo la rescató y la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Es más, hermanos, nosotros no podemos llegar a ser salvos si no nos humillamos delante del Señor y si no vamos a crecer en la vida cristiana, si no tenemos esta virtud bien aprendida, la virtud de la humildad. Alguien dijo que es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad. Recordamos la palabra o el momento cuando el Señor Jesús, y lo comentábamos no hace mucho en la iglesia, estaba pasando y vio a
Zaqueo en el árbol. Zaqueo quería ver a Jesús, pero era pequeño de estatura y él se montó un árbol sicómoro. Y cuando pasó, Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, baja de allí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo no iba a tener la salvación como luego la tuvo si no se hubiese bajado de ese árbol. En otras palabras, llevándole un plano espiritual, si no se hubiese humillado, si no se hubiese bajado por debajo del nivel del Señor. Así que es cuando uno llega a ser consciente de su propia indignidad y como resultado del más íntimo conocimiento de uno mismo. ¿Cómo te puedes conocer? ¿Cómo me puedo conocer yo a mí mismo, hermano? Esto es un ejercicio que debemos hacer y tomamos la experiencia de David cuando él dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estar consciente, hermanos, de que somos pecadores, pero debemos diferenciar de que cuando somos pecadores, venimos a Cristo, somos librados de la condenación del pecado. Pero estamos en el cuerpo y seguimos pecando, pero ya no es el pecado que nos condena en el infierno, pero es el pecado que nos aleja de la comunión con Dios, porque Cristo cargó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Así que hay que diferenciar, hermano, hay que saber de la propia indignidad. Sé tú para conmigo una roca a la que acuda yo continuamente, dice el salmista. Pero también el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para ser salvos debemos humillarnos y para crecer debemos menguar ante Él, en palabras de Juan el Bautista. Continúa este versículo 2 diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Es la segunda de las virtudes, mansedumbre. La palabra en griego para mansedumbre es praites. Y es una palabra, según los que saben, muy difícil de traducir. Pero dicho en breve, manso es aquel que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Esto es difícil, pero el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas dos virtudes que estamos viendo ahora son virtudes que estaban en su máxima expresión en la bendita persona de Cristo. Y Él nos dice que aprendamos de Él, porque es algo que vamos a estar, nos morimos y vamos al cielo y vamos a estar aún aprendiendo. Así que es mostrar la disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Qué difícil es esto, hermano, pero creo que podemos lograr muchos de las características del fruto si nos sometemos al Espíritu Santo. Sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. No hay otra manera en que se pueda hacer. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia, la mansedumbre. Es el hombre o la mujer que está controlado o controlada por Dios, que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. ¿Quiere saber usted cuándo se puede saber eso? Pues hay que sumergirse en la palabra y estar en comunión con el Señor. Hay que preguntarle al Señor. Hay que preguntarle a Él cuál es ese pacto, esa relación. En palabras del salmista, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mansedumbre, dice el comentarista William MacDonald, es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengatividad. Se ve en la plenitud en la vida de aquel que dijo: soy manso y humilde de corazón. Se ve en el Señor Jesucristo. Con toda humildad y mansedumbre dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. La palabra paciencia en griego es macrotimia. Crisóstomo
uno de los padres de la iglesia en el cuarto siglo, un predicador de Constantinopla. Él deambulaba por las calles predicando el abuso contra el abuso del poder político y religioso de aquel entonces. Tremendo teólogo, Crisóstomo de Constantinopla. Él describe la paciencia como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Otro comentarista más nuevo, Lightfoot, dice que es el espíritu que se niega a la venganza o a la revancha. Qué descripción tan tremenda el de la paciencia. Es poder para vengarse, pero no hacerlo. Pero no hacerlo por cualquier causa, sino por causa de Cristo. El Nuevo Testamento se aplica varias veces la virtud de la paciencia al mismo Dios. Pablo pregunta al pecador al cual él se refiere, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice que el hombre impenitente, pecador, que no tiene que ver nada, querer nada que ver con Dios, él desprecia la paciencia de Dios. En otro lugar, en 1 Timoteo 1:16, él dice, por eso yo fui recibido a misericordia. En la Reina Valera dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su paciencia. El apóstol Pedro habla de la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, en 1 Pedro 3:20, cuando dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Habla de la paciencia de Dios. Dice en 1 Pedro 3:15 que tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que Dios es un Dios de paciencia. Si Dios hubiera sido un hombre, habría perdido la paciencia con nosotros, con el mundo, por la desobediencia desde hace mucho tiempo. Pero el Señor no retarda su promesa ni siquiera de la venida del Señor. No la retarda. Según algunos los tienen por tardanza, pero dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las otras palabras hermosas es en este versículo, soportándoos los unos a los otros con amor. Y es decir, pasando por alto las fallas y fallos de otros, con sus personalidades, capacidades, temperamentos diferentes. Hermanos, esa es la manera que Cristo nos perdonó. Nosotros debemos tener y soportar a los otros con amor. No se trata de una mera fachada de cortesía, mientras por dentro se hierve de rabia o de resentimiento. Significa un amor realmente de parte del Señor para con aquellos que nos irritan, que perturban o nos dejan en situaciones que nos hacen perder el control o perder el balance, como dice una buena hermana de nuestra iglesia. Pero todo esto es combinado y esto no se puede lograr, mi hermano, por esfuerzos propios. Tiene que la persona ser creyente. De hecho, estamos hablando de los creyentes verdaderos en la iglesia, cómo deben comportarse. Ahora, dice, soportándoos los unos a los otros con amor. En griego, como todos saben, hay 4 palabras para amor. El primero es eros, que es el amor entre un hombre y una mujer, que incluye la pasión sexual. Está fileos o filia, que es el afecto que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias, el amor filial, el amor entre hermanos. Está storge, que es la palabra que designa el amor de la familia. Y está por último el amor ágape o agape, que en la Reina Valera, en nuestra versión, traduce por amor, aunque en otras ediciones más antiguas yo recuerdo que decían la caridad de muchos se enfriará. Esos son versículos que oímos de la vieja versión, por lo menos de la 1909 en la Reina Valera, pero está por caridad. Y la Vulgata latina la traduce por caridad, pero es realmente ágape.
Y ágape es no solamente emociones, sino también la voluntad. Es la habilidad de mantener una buena voluntad con nosotros o con otros que ni siquiera son amables ni nos gustan. Yo creo que ágape está resumido en lo que el Señor Jesucristo dijo, como el versículo más famoso que conocemos del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es ágape, que ha dado. Amar no es un sentimiento, es una acción, es darse, es dar del corazón. Llevándolo al cristiano, es que impulsa a un cristiano a no sentir nunca ninguna adversión o malquerencia, ni ningún deseo de venganza, sino buscar siempre el mayor bien posible para todos como sean. Y por último, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Al formar la iglesia, Dios había eliminado la más grande división, que es la pared intermedia que había existido entre los gentiles y los judíos, esa pared intermedia, pero en Cristo la tumbó, la abolió. Pero ¿cómo podría ser esto realidad al emprender una vida juntos como comunidad? ¿Quedarían algún resto de estos sentimientos antagónicos? ¿Habría una tendencia de formar la iglesia judía de Cristo o la iglesia para las naciones, es decir, gentiles y judíos por un lado? Fíjense que todavía tenemos esto en nuestro mundo actual. Por eso es que estas cartas son tan actuales hoy en día. Para prevenir tales divisiones, el apóstol ruega a los cristianos que guarden la unidad. Hermanos, y ahora mismo hablando con ustedes, yo sé que hay muchos que tienen corazones para el Señor y aman a su Señor como yo lo amo, pero tenemos diferentes criterios o pensamientos o interpretaciones bíblicas, pero eso no nos va a quitar lo principal, que amamos a Cristo y que en lo esencial estamos de acuerdo. El Espíritu Santo ha hecho esto para todos los creyentes, que es uno en Cristo. El cuerpo de Cristo es habitado por el Espíritu Santo y esta es una unidad que no puede destruirse jamás. Pero las peleas y todo tipo de disociaciones entre los creyentes parecieran que quisieran quitar la unidad, porque el diablo se mete, el diablo es el mayor divisor. Guardar la unidad del espíritu significa vivir en paz los unos con los otros. La paz es el medio, es la unión, es la amalgama, es la pega que une a los miembros del cuerpo de Cristo a pesar de las diferencias naturales que puedan haber o las interpretaciones diferentes. Una reacción común cuando surgen diferencias es dividirse, enseguida coger para otro lado. Y recuerdo esta frase y agrábesela a usted también, dice: en lo esencial, unidad. En cuestiones dudosas, libertad. En todas las cosas, amor. Hay suficiente carne en nosotros para arruinar una iglesia total y cualquier obra de Dios. Por ello, debemos sumergir nuestros propios sentimientos y caprichos y actitudes personales, trabajarlas y ponerlas a la cruz de Cristo. Tenemos estas 4 virtudes entonces: humildad, amabilidad, paciencia y amor, que desembocan finalmente en la paz. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, esperando que sea un abrebocas para el próximo estudio y que esto nos sirva a nosotros. Y el Señor bendiga su palabra y el Señor te bendiga ricamente. Padre, gracias por tu estudio, gracias por lo que nos has enseñado. Bendice a todos los que están allí, Señor. Te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.